Torreón, Coahuila, Universidad Iberoamericana. Pero ¿desde cuándo y por qué tienes inquietudes políticas? Bueno, las inquietudes políticas siempre se tienen, el tema es reconocerlas. El impulso de esta búsqueda de construirse como individuo dentro de una sociedad y de tejer una red alrededor de ella siempre está presente en tu vida, ¿no? Podríamos decir que la familia es un primer ente político, tus amigos, las escuelas a donde perteneces son espacios políticos y bueno, pues la política incide en nuestros cuerpos, incide en nuestras vidas, en nuestras ideas, en nuestra realización personal. Entonces, ser consciente de ello creo que fue un paso que me tomó mucho tiempo, a lo mejor más que a la mayoría de las personas, pero yo en la prepa fue cuando me di cuenta que me interesaba, sobre todo escribiendo. Escribía mucho poesía, escribía poesía sobre todo política, y ahí es donde me di cuenta que me interesaba incidir en la comunidad, no tal cual como un funcionario público, pero sí como alguien que viera o tratara de analizarse a través de analizar el espacio público. Bien, esta pregunta no estaba en el menú, pero dado que mencionas que escribías poesía de corte político, ¿había algún poeta o algunos poetas que te hayan influido para trabajar en esto? Bueno, hubo de todo, ¿no? Digo, Efraín Huerta, por ejemplo, fue un fundamental en ese momento. Nicanor Parra, evidentemente, fue otro de los que me movía mucho su antipoesía. Pero en general tenía mucho que ver, digo, la verdad es que decir que escribía poesía es un halago a lo que escribía. Escribía un par de versos, escribía ahí unas líneas de lo que iba sucediendo. Por ejemplo, tengo un poema a la APO, por ejemplo, a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, porque justo en la prepa estaba viviendo ese proceso, el tema de Atenco, el tema de presos políticos, o sea, todo eso fue algo que me marcó mucho. Y de nuevo, pues a mí me tocó venir, como dirían, desde lo subversivo, de lo contracultural, y ahora soy parte del status quo, entonces eso genera ciertas contradicciones y ciertas dudas, evidentemente, pero siempre les digo, las contradicciones son hermosas, un corazón es una contradicción, bombea sangre, saca aire, bombea sangre, o bombea una sangre nueva para entrar otra vieja, entonces pues, son motores los que nos van moviendo y ese es un buen motor. Muy bien, bueno, vuelvo al stock de preguntas. ¿Cuál es la diferencia sustancial, Pedro, entre tu acción política y la acción política tradicional, a tu juicio? A mi juicio tiene mucho que ver que la acción política que nosotros estamos proponiendo parte desde una concepción de tejido de movimiento social, desde una perspectiva más, si me lo permite, rizomática, desde esa perspectiva en donde vamos construyendo un grassroots y no vamos siendo simplemente un héroe estrella o héroe sol, sino lo que estamos buscando es cómo construimos más bien un espacio de discusión, una ágora colectiva. Y yo creo que eso es lo que más, por así decirlo, remarco, porque pues ideológicamente podrá haber gente que sea más aguda o que tenga otro tipo de perspectivas, pero creo que el valor de la colectividad es lo que esencialmente le da su toque a esta iniciativa. Muy bien. ¿Qué panorama crees que pinta en México, Pedro, si las cosas siguen como hasta ahora? Es decir, si no participamos activamente en política los mexicanos. Si no participamos activamente en la política, las y los mexicanos van a suceder o va a continuar el status quo siendo el mismo, con una profunda mercantilización de la política, con una corrupción enraizada, con un sistemático rechazo a los derechos humanos, los derechos de minorías, a las búsquedas de sostenibilidad ambiental y social. Por eso sí suena muy obvio, pero por eso es tan importante que nos involucremos en la política para hacerle frente al autoritarismo. Bien, ¿qué harás o qué estás haciendo ya para fortalecer tu propuesta y que no se quede en caso aislado o anecdótico junto con otros tantos que vimos en las pasadas elecciones, como el de Cloutier o el del Bronco? En tu caso, ¿qué estás haciendo para que esto no se quede nada más en ese pequeño momento, en ese instante de gloria, digamos? Son dos cosas. En primer caso, entender que
por un lado, no se trata nada más de un movimiento electoral, es un movimiento social que ahorita tiene una ramificación en algo electoral, pero que podríamos regresarnos nada más al movimiento social y punto. Y lo segundo es compartiendo la experiencia con todas las personas que se pueden, divulgando la información a toda la gente que se puede llegar, porque de eso se trata, de tejer red y de constituir estos espacios de dignidad. ¿Cómo evitar, Pedro, que el sistema coopte este tipo de movimientos o este tipo de emprendimientos políticos independientes? ¿Cómo participar de la estructura política y al mismo tiempo seguir siendo independiente? No se puede evitar la cooptación o la corrupción o estos males que nos preocupan. Puedes hacer todo para evitarla y creo que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Cómo entramos en una cultura de rendición de cuentas, cómo evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, cómo privilegiar el privilegio y la horizontalidad. Este tipo de cuestiones, creo, o desde mi perspectiva, pueden apuntalar un proceso que nos permita tratar de evitar caer en esas lógicas, pero de nuevo, somos corrompibles, somos seres humanos y no parto desde una perspectiva en donde yo soy distinto a las demás personas, simplemente hay que asumir esa naturaleza humana y tratar de evitar que eso te coopte. Pedro, tienes 25 años, esto indica que hace muy poco tiempo todavía eras universitario. De hecho, hasta donde sabemos, buena parte de tu inquietud política nació también en las mesas directivas, estudiantiles, etcétera, del ITESO en México, en Guadalajara. Y bueno, ¿qué papel crees tú que deben jugar los universitarios en una posible transformación de nuestro país? La y el universitario somos una especie muy rara en este país. Somos una especie muy privilegiada, porque por 4 o 5 años la sociedad y nuestras familias, a veces la educación pública o a veces la privada, nos regalan la oportunidad de pensar durante 8 horas seguidas sin tener que pensar en otras cosas más que en cómo construir una carrera, en cómo hacernos de conocimiento, en cómo constituir otro tipo de sociedades. Y el que se nos invierta tanto dinero y tantas energías debe de significar una responsabilidad gigantesca. Por eso el papel del y el universitario tienen que ser, o desde mi perspectiva, tienen que construir un balance entre su vida personal y entre sus proyectos productivos personales que le permitan sobrevivir y hacer o generar el patrimonio que busque, junto con que estos deseos sean sostenibles con la sociedad a la que pertenece, que puedan ser solidarios con la sociedad en la que vive y sobre todo que no pacte con el mundo que ya está creado, sino porque precisamente somos jóvenes y somos creativos, pactar hacia posibles mundos no identificados todavía. Bien, Pedro, tu visibilidad política en el país tuvo mucho que ver con las nuevas tecnologías de la información. La pregunta sería si hay vida fuera de los medios tradicionales, si hay vida política fuera de los medios tradicionales de comunicación. Yo diría que quizás ahí se está haciendo la vida más interesante, fuera de los medios de comunicación tradicionales. Creo que todavía funcionan algunos y podríamos meternos en la discusión de la mediación y de los procesos de comunicación y bueno, todas estas discusiones que son muy interesantes. Sin embargo, yo lo que me remarco es que la vida política sucede mucho en las redes sociales analógicas, por así decirlo. Es decir, el chisme, el comentario, la charla informal, el momento que platicas con el tendero o la tendera de la esquina, con la persona que tiene la tortillería. Esas personas brindan confianza a las comunidades y eso es algo que los medios de comunicación ni los políticos van a poder nunca controlar. Y por otro lado están las redes sociales virtuales que también nos permiten generar contenido y que se esté compartiendo constantemente. Entonces también es muy relevante, pero insisto, las tecnológicas, pero las analógicas también siguen siendo muy poderosas, mucho más de lo que los políticos les gusta aceptar. Muy bien. Tu candidatura ha sido identificada como una candidatura
independiente, casi solitaria, ahora con muy pocos recursos. Pero bueno, ¿qué opinas tú de movimientos políticos importantes en el mundo como el de Podemos en España, el Syriza en Grecia, la Cámpora en Argentina? ¿Los grupos políticos están rebasados o tienen que ser sustituidos por el individuo o siguen funcionando? Bueno, este tipo de casos de movimientos sociales que luego se convierten en partidos políticos o en grandes coaliciones de izquierda, sobre todo, lo que te hablan es que estamos viviendo una transición mundial, estamos en medio de procesos que ya han sucedido o que van a suceder o que están sucediendo, pero que esencialmente lo que nos estamos dando cuenta es que el status quo neoliberal generalmente no está respondiendo a las necesidades de los pueblos. Eso significa que debemos de analizar cuáles son los otros planteamientos. Y desde la perspectiva de democracia en la que estamos viviendo hoy por hoy, o democracia entrecomillada, pues este tipo de movimientos, aparte de que son legítimos, representan las búsquedas y las necesidades de una gran cantidad de personas que, a través de estos medios legítimos de transformación de la vida pública, están buscando un golpe de timón. Yo creo que hay que verlos con mucho detenimiento, hay que entender cuáles son sus causas, también criticarlos, tienen cosas interesantes y tienen otras cosas que también me parecen aberrantes, entonces habrá que ver y habrá que seguirlos con justa medida a estos movimientos sociales, ahora partidos políticos. Muy bien, el estado del cual naciste, del cual provienes, Jalisco, ha sido azotado como prácticamente todos los estados del país por la violencia. ¿En qué medida crees que la violencia, este fenómeno terrible, ha inhibido la participación política, sobre todo de los jóvenes? Bueno, en el estado de Jalisco se viven dos realidades y hay que ser muy claros en eso. O sea, está la realidad de la capital y está la realidad del interior del estado. En el interior del estado, la participación de la ciudadanía y específicamente de las y los jóvenes, pues se ha diluido muchísimo por precisamente el miedo al crimen organizado que tiene, me atrevo a decir, una gran parte del territorio jalisciense bajo su control. El Mencho famoso cuida las comunidades, teje relaciones con ellos, pero también oprime. Y por otro lado, lo que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara y la participación de la ciudadanía joven es muy distinta porque están las universidades, están los movimientos sociales, están los grupos más radicales de anarquismo, pero también están los grupos más conservadores del empresariado, y lo que te hace es un caldo de cultivo para participar, porque cualquiera de los dos polos te puede llevar a una realidad concreta muy interesante y desde la cual te puedes sentir identificada e identificado. Y lo que ha sido maravilloso es ver cómo esos grupos, al menos en Jalisco, empiezan a convivir a través de redes, donde, insisto, participan anarquistas y Coparmex, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que a pesar de que somos distintas y distintos, diversos entre nosotros, pues nos puede convocar temas concretos como la libertad de expresión, como la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, eso es algo que nos interesa mucho, o a mí me interesa mucho, y te puedo decir que en general hoy en Jalisco hay un buen caldo de cultivo, hay una buena masa crítica para la participación de la ciudadanía. Muy bien, para preparar estas preguntas, bueno, también pasé por tu cuenta de Twitter y sobre todo en el apartado icónico vi que evidentemente te siguen muchos jóvenes, o te siguieron muchos jóvenes en la campaña, en las calles, en las escuelas, en los parques, etcétera, pero también vi que en menor cantidad había presencia de adultos o de adultos, bueno, de adultos más centrados en años. ¿Cómo hiciste o cómo haces para tratar de llegar a estas dos franjas del electorado, al ciudadano que puede votar pero es muy joven y al ciudadano ya entrado en años que seguramente puede encontrar que tu discurso los rebasa, los desborda, no lo entienden, etcétera, porque están más habituados a la política tradicional? O unas son herramientas concretas de comunicación, porque Twitter es sobre todo para jóvenes, al menos como lo utilizamos nosotros. Y por ejemplo, nosotros usamos Facebook, WhatsApp y mailing list para llegarle a esas personas que tienen a lo mejor más de 40 años. Entonces, son diferentes herramientas, por eso a lo mejor llama la atención Twitter. Y por otro lado, nosotros no tenemos un mensaje excluyente de las edades. Con nosotros trabajó gente de 16 años hasta de 90 años. Y lo que te puedo decir es que lo que buscamos tiene que ver más bien con cómo construimos que el centro de la toma de decisiones gubernamentales sea
las personas, ¿no? Entonces ese es un discurso que le hace sentido a cualquiera, no importando su edad. Muy bien, en los 60s, Pedro, los jóvenes se identificaban con el Che, con Roque Dalton, con Fidel Castro, pasan los años y surgen otros personajes importantes con los cuales el joven hace química, ¿verdad?, ideológica. En tu caso, ¿quiénes son aquellos personajes emblemáticos o representativos de la lucha política con los cuales te identificas? Bueno, pienso en muchos líderes o en muchas personas o en muchos movimientos concretos en mi ciudad. O sea, gente que ha participado en movimientos ciclistas, en defensa de otro tipo de modelos de desarrollo. Pienso en personas que para mucha gente son anónimos, pero que para nosotros han marcado nuestra vida, dándonos ejemplo de que sí se pueden transformar las realidades concretas políticas a través de la acción. Pienso en profesores, pienso en mucha gente a la que admiro. En el caso, pues por ser independiente, a lo mejor Fajardo o Antanas Moku son casos que recuerdo con mucho cariño y que los analizo y pienso en ellos. A lo mejor podríamos hablar de Mujica, a lo mejor podríamos hablar de la banda del Partido de la Red en Argentina, Santiago Siri, Pia Mancini, todas esas personas que han pensado más en la tecnopolítica, Toret en Barcelona. Pero en realidad, más que como figuras que yo pongo sus banderas en mi cuarto, son más bien personas que nos hablan acerca de la posibilidad de construir otro tipo de realidades sin la necesidad de armas, por ejemplo. Allende es un buen ejemplo también de cómo llegar a una revolución, no pactando con el status quo, pero sí pactando con las sensibilidades de las personas. Y bueno, creo que por ahí hay algunas referencias. Muy bien. Esta pregunta también está fuera del stock, pero la hago de todos modos. Al revisar un poco en internet vi que por allí algunos críticos de tu trabajo, de tu trayectoria, hablan de protagonismo. Al final parece inevitable que en una candidatura independiente, incluso en las candidaturas que dependen de un grupo político ya identificado como el PRI, el PAN, el PRD o lo que sea, pues se exalta la figura del líder, del candidato, etcétera. ¿En qué medida tú estás de acuerdo con esta crítica que te hacen algunos quizá en tu estado acerca de un posible protagonismo de tu parte? Bueno, siempre las críticas tendrán algo de razón, siempre tendrán una capacidad para reflejar algo que está sucediendo, pero yo quisiera decir que quien critica eso muy probablemente están muy descontextualizados de lo que es Wikipolítica, de cómo se toman las decisiones, de cómo me batean y me dicen que soy un tonto a veces, de cómo no me toman en cuenta para algunas cosas, y a veces sí. No se han dado cuenta que soy parte de una realidad mucho más compleja de lo que aparece en los medios de comunicación. Y sí, cierto, ¿tengo protagonismo de los medios de comunicación de Wikipolítica? Claro que sí. Pero ya en la forma orgánica, pues eso no mueve los tapetes o no te debe de simbrar. Tienes que entender que en este momento me toca ser vocero y por eso soy protagonista en ese sentido. Pero más allá de eso, pues sería una palurdez pensar que solamente porque me ven mucho en la tele yo tomo las decisiones. Muy bien. Y bueno, finalmente la pregunta más importante de la entrevista, ¿rojinegro o chiva? No sé, no juego, o sea, no jugué yo mucho fútbol de chiquito y como mi familia le va a las Chivas, pues yo digo que le voy a las Chivas, pero la verdad es que dispuesto a aprender, pero sobre todo en un momento me generó mucha simpatía a los Leones Negros, digo, una pena que hayan descendido. Bueno, si eres Chiva todos tenemos defectos, ¿no? No, muchísimas gracias, ha sido maravilloso.